10 de la mañana, 43 minutos, estamos en comunicación con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que seguramente también va a ser protagonista mañana de esas manifestaciones por cuenta de todo el lío que ha habido con las tarimas en la Plaza de Bolívar. Alcalde Carlos Fernando Galán, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos. Muy buenos días, Camila, a todo el equipo de Mañanas Blue. Y no, la verdad espero no ser protagonista mañana, simplemente garantizar que esa manifestación se pueda desarrollar con tranquilidad, de manera pacífica, garantizando los derechos de quienes se van a expresar en el marco de la conmemoración del 1 de mayo, también respetar obviamente los derechos de los que no se van a manifestar. Esa es la idea y eso es lo que buscamos mañana desde la alcaldía. Digo que protagonista porque obviamente ha habido todo el debate alrededor de las dos tarimas y que ustedes desde la administración dicen se tienen que poner de acuerdo los sindicatos de a ver cuál es la tarima que se va a autorizar y demás. Por eso digo que tal vez la administración podría terminar siendo protagonista. Ustedes, ¿cuál es el manejo que están haciendo para el orden público mañana? ¿Cuál es la estrategia que tienen y cuántas personas están calculando ustedes desde la administración de Bogotá, alcalde, que van a salir? Bueno, a ver, primero, Camila, a partir de la pregunta, la primera parte de la pregunta, efectivamente, ayer vimos la noticia según la cual el presidente de la CUT manifestaba que la alcaldía de Bogotá no estaba autorizando la instalación supuestamente de una tarima en la manifestación en el marco del evento en la Plaza de Bolívar. Y aquí lo que ocurrió seguramente fue un malentendido, porque básicamente nosotros recibimos en el mes de marzo una solicitud para autorizar en el marco de esa marcha la instalación de una tarima en la Plaza de Bolívar por parte de la Confederación de la Unión Sindical Colombiana de Trabajadores, y eso fue autorizada el 2 de abril pasado. Lo que pasa es que posterior a eso, el 18 de abril, llegó la solicitud de la CUT, donde pedían también instalar una tarima. ¿Y cómo funcionan estas situaciones? Básicamente la prelación la tiene quien primero solicitó eventualmente el permiso, y es a quien se le otorga eventualmente si cumple todos los requisitos. Y esto lo hacemos porque básicamente pues es muy difícil uno autorizar eventualmente una manifestación, una tarima, y eventualmente que llegue otra organización el mismo día que solicite y que le demos a todas, a 3 o 4 o 5, eso no puede suceder. Entonces aquí lo que hay que hacer es, cuando esto ocurre, que las demás organizaciones se pongan de acuerdo con la primera y de esa forma logremos eventualmente una armonía en lo que significa, digamos, la instalación de las tarimas en la Plaza de Bolívar. Infortunadamente, le cuento que esta mañana se trató por última vez de que se pusieran de acuerdo. El primero autorizó que el segundo también tenga tarima, entonces vamos a tener 2 tarimas en lugar de una, 2 tarimas en la Plaza de Bolívar. Pues bueno, si el primero está de acuerdo con eso, pues nosotros no vamos a poner problema, va a haber tarima. Nosotros en todo caso desde el 2 de abril sabíamos que iba a haber tarima. Ahora, nosotros hemos venido haciendo un trabajo con todas las organizaciones sindicales que han convocado a esta manifestación, un trabajo para llegar a acuerdos, para acompañar obviamente los diferentes corredores que van a ser utilizados por esta marcha, para tener todo el dispositivo de protección, garantizando además que, como les decía, tengamos todo el equipo necesario de gestores de convivencia cuando se requiera. Son los que primero siempre lideran este tipo de actuaciones de parte de la administración, y lo hacen en conjunto, obviamente, con la personería, lo hacen en conjunto con la Defensoría del Pueblo. Y también hay que tener preparación eventualmente si hay algún tema de disturbios. Y yo lo que he encontrado, Camila, es que históricamente en estas manifestaciones del 1 de mayo, quienes convocan estas manifestaciones prácticamente nunca, creo yo, han caído en ese tipo de actividades. Digamos, ha habido disturbios por cuenta de los organizadores. A veces hay personas que se suman, que al final de la tarde llegan y generan algún tipo de disturbio. Entonces, frente a eso tenemos que estar preparados, porque también esto tiene que ver con proteger eventualmente la manifestación. Nosotros no tenemos un cálculo, digamos, de cuántas personas van a salir en este momento, pues históricamente ha sido una manifestación significativa, grande, que usualmente llena la Plaza de Bolívar. Seguramente será así mañana, y la labor nuestra será acompañar esto para que pueda desarrollarse con tranquilidad, sin ningún tipo de alteración al orden público, y haciendo un llamado para aquellos que a veces se suman al final, como les decía, para que también no entremos en un debate sobre si es bueno o no bloquear el sistema de transporte. Mira, Camila, lo que ocurrió ayer en Soacha, por ejemplo, afectó a millones de habitantes de Bogotá. Se bloqueó el sistema de transporte y millones de personas tuvieron que bajarse básicamente del sistema de transporte, caminar en los carriles exclusivos del transporte público de Bogotá, poniéndose en riesgo, teniendo que tomar más tiempo para llegar a su casa. Es gente que la mayoría no tienen más recursos que pagar el sistema de transporte y no pueden montarse en un taxi. Entonces,
ese llamado lo hacemos para que mañana no ocurra eso, pero repito, eso no es un tema históricamente que ocurra por cuenta de las organizaciones sindicales, sino por otros actores. Por supuesto, alcalde, yo le hacía la pregunta es porque sí, por primera vez estamos viendo que a la marcha del 1 de mayo pues se le suma otra convocatoria distinta, o sea, se le suma una fuerza tan importante como la de la Presidencia de la República, que está haciendo pues un llamado y una convocatoria a través de sus redes sociales, a través de sus chats de WhatsApp para invitar a la gente a que salga. Entonces, esta no es una marcha del 1 de mayo como las que hemos tenido en el pasado. Esta va a ser una marcha del 1 de mayo muy distinta. Y por eso, pues, mi duda si ustedes tenían algún tipo de preparación adicional para esto que vamos a vivir mañana en Bogotá. Siempre se hace una proyección, digamos, de los carriles o las vías que buscarán eventualmente ocupar en el desarrollo de la marcha y se toman medidas y acuerdos con ellos. Por ejemplo, digamos, un acuerdo al que se llegó con los organizadores de la marcha es que una situación que hemos vivido, Camila, infortunadamente en las últimas semanas, y quiero destacarlo aquí, es que ha habido algunos casos de algunos actores limitados, es cierto, muy pocos que han buscado afectar protestas y manifestaciones y que no entran a un tipo de diálogo con los gestores de convivencia o a pedir algo, sino que directamente entran a destruir. Eso ocurrió en la Universidad Pedagógica o en inmediaciones de la Universidad Pedagógica en Ciudad Bolívar la semana pasada y no entran a un diálogo, entran inmediatamente a amenazar a un conductor, a quemar el bus. Entonces, ese tipo de actividades estamos preparados también para ellas. Pero yo creo y tengo la esperanza de que mañana la manifestación se desarrolle como ha ocurrido en la mayoría, a pesar de que aquí hay una manifestación más grande, como usted menciona, por cuenta de una convocatoria adicional que hace el Gobierno Nacional, que se desarrolle también con tranquilidad y estamos preparados a garantizar también los derechos de los manifestantes para que puedan expresarse libremente y pacíficamente. Alcalde, además de las manifestaciones, usted desde la administración pues está enfocado en el tema del agua y de los embalses y por eso principalmente hemos querido llamarlo porque durante semanas le hemos hecho seguimiento a la verdadera razón por la cual nos tuvieron que someter a los bogotanos a racionamiento de agua. Pero de hecho sobre ese tema que tengo varias cosas para preguntarle, Lucas, citaron al alcalde Carlos Fernando Galán, quien lo citó al Congreso de la República precisamente por el nivel de los embalses. Sí, señora, conocemos una citación a control político que hace Camila la bancada del Pacto Histórico en la Cámara de Representantes. Están citados el alcalde Carlos Fernando Galán, el secretario de Planeación Miguel Silva, la secretaria de Ambiente Adriana Soto, la gerente del acueducto Natasha Avendaño y el director del IDIGER Guillermo Escobar. Esto, Camila, para que respondan sobre las acciones desarrolladas en el marco de la declaratoria oficial del fenómeno del Niño. Les piden entregar las actas del empalme entre el acueducto que hizo pues la alcaldía Galán con la alcaldía de Claudia López, exponer lo que se venía haciendo, digamos, en sus cargos antes del 1 de enero de 2024 y lo que se empezó a hacer. Y pues básicamente la citación es para ver qué medidas se tomaron y qué se ha hecho en respecto a esta declaratoria del fenómeno del Niño y pues la situación de los embalses. O sea, le quieren hacer en el Congreso de la República varias de las preguntas que nosotros le tenemos aquí al alcalde señor Carlos Fernando Galán sobre el tema de los embalses. Pues, alcalde, aprovechemos y empezamos y se va preparando usted para la cita que tienen entonces en el Congreso de la República. Porque lo que hemos planteado nosotros acá, hablando con diferentes personas que han sido gerentes del acueducto de Bogotá, con expertos y demás, es que la situación a la que llegamos del racionamiento no obedece exclusivamente al fenómeno del Niño. De hecho, obedece a una falta de planificación que no es exclusiva de su administración, sino de otras administraciones y varias que hemos tenido en Bogotá, de no generar una solución importante para el almacenamiento de agua en la capital. Acá hay un debate gigante. El presidente Gustavo Petro, que fue alcalde de la ciudad, tiene una visión. El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras tiene otra. Dice que acá hubo un error de no haber construido Chingaza 2 y estamos los bogotanos en la mitad teniendo un racionamiento. La pregunta es, ustedes en su administración, ¿qué van a hacer en esos planes que se necesitan de parte del acueducto para lograr que podamos darle agua a los bogotanos, que cada vez pues estamos más densificados y que cada vez tenemos mayores demandas de este líquido? Bueno, Camila, a ver, efectivamente yo sí creo, y lo he dicho en varias instancias, aquí Bogotá tiene un problema estructural de abastecimiento de agua. Nadie se imaginaba hace unos meses o hace incluso unos años que en términos, digamos, cuando digo nadie, es la opinión pública, Bogotá siendo bendecida con el páramo de Sumapaz, teniendo tan cerca el páramo de Chingaza, pueda tener problemas de abastecimiento de agua. Pero el hecho de que en pocos meses la ciudad pueda llegar a un nivel
en lo que tiene que ver con el sistema Chingaza, que es el que surte el 70% del agua que consumimos en Bogotá, a un nivel tan bajo, 14% inclusive llegamos en un momento dado, pues tiene que ver con un problema estructural, no simplemente con un tema coyuntural del fenómeno del Niño y la situación que hemos vivido de sequía en los últimos 3 meses largos, 4 meses. Estructural porque seguramente cuando se tomó la decisión de no avanzar en Chingaza 2, no se buscaron alternativas. En todo caso, la ciudad necesitaba eventualmente tener alternativas que garantizaran que tuviera siempre un colchón adicional mayor al que hoy tenemos. Entonces, yo sí creo que hay un problema estructural que hay que resolver. Eso no es una cuestión que se resuelva en 3 meses o 4 meses de gobierno, es un tema de grandes inversiones. Nosotros vamos a tomar las decisiones que permitan enfrentar eso. Pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho y qué viene también parte de atrás? Bogotá en el año 2019, por ejemplo, contrató el acueducto, la ampliación, la optimización de la planta de agua de Tibitoc. Esa planta trata, en promedio, históricamente ha tratado el 25% del agua que consumimos en Bogotá. Sin embargo, la capacidad de esa planta hoy la estamos utilizando a su tope, que es de 7.5 metros cúbicos por segundo. Eso es un poco menos del 50% de lo que estamos consumiendo en este momento en Bogotá. Es decir, aumentamos lo que se trata en Tibitoc para traer a Bogotá y reemplazar de esa forma lo que se traía parcialmente de Chingaza y reducir la presión de Chingaza. Entonces nosotros cuando llegamos encontramos que ese proceso de contratación está todavía en curso, ha tenido demoras para ampliar esa capacidad de Tibitoc de 7.5 a 10.5 metros cúbicos por segundo, inclusive en algunos picos podrá llegar inclusive a 12 metros cúbicos, lo cual será más del 60% del agua que se va a consumir en Bogotá. Ese proyecto va a estar listo en octubre de este año. Y eso es parte del esfuerzo que hay para reducir la dependencia en Chingaza, para empezar a mirar más hacia el agregado norte, que tiene que ver con el río Bogotá, que tiene que ver con el Tominé, con el embalse de Tominé, con Neusa, con el Cisga, entre otros. Y ahí creemos que está el futuro principal, digámoslo así, del abastecimiento de agua, pero esa decisión ha tardado tiempo en tomarse, es decir, esa contratación tomó tiempo, no se han hecho las inversiones que tenemos que hacer en el río Bogotá, en la cuenca media y la cuenca alta, para garantizar que preservamos todos los ecosistemas alrededor del río, garantizamos que protegemos el agua, y en ese sentido tenemos que trabajar, además porque el agua que se trae del río Bogotá, si bien tiene proyecciones de mayor precipitación a largo plazo que Chingaza, tiene además una particularidad que requiere inversiones en el río, y es que es mucho más costoso tratar el agua que viene del río Bogotá del agregado norte que la que viene de Chingaza. Es más o menos 4 o hasta 5 veces más caro tratar metro cúbico de esa agua. Pero ahí está el futuro en términos de cantidad de agua, y por eso creemos que el camino es seguir pensando en el agregado norte. Eso ha venido en proceso, como les digo, una contratación que ha tenido problemas. Nosotros estamos buscando agilizarla para que esté en operación lo más pronto posible y seguir trabajando. Ahora, cuando llegamos, brevemente le termino este punto, cuando llegamos, estábamos trayendo en enero, apenas llegamos, traíamos 4.5 metros cúbicos por segundo del agregado norte. Nosotros inmediatamente, la decisión que tomó el acueducto en los primeros 15 días fue pasar a 7.5 metros cúbicos por segundo, quitando presión sobre Chingaza para que pudiéramos darle, digamos, más tiempo a Chingaza, tener un colchón más largo, es decir, que no cayera tan rápido Chingaza en el marco de esa sequía que vivimos en enero, febrero y marzo. Y eso nos ayudó mucho. Hay un problema de coloración del agua, mucha gente se quejó, tenía que ver con esos cambios operativos del acueducto que traían más agua del agregado norte, y pues llegó un momento, obviamente, que por la sequía de enero, febrero, marzo, inclusive abril, tuvimos que tomar la decisión adicional a esas medidas que habíamos tomado que tenía que ver con la restricción. Alcalde, pero entonces la posición que toma su administración frente al gran debate, que no es de hoy, es de hace muchos años, sobre si se debe hacer Chingaza 2 o no, es cuál, porque le recuerdo a los oyentes, tenemos al presidente de la República, en su momento alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que frenó Chingaza 2. Hablamos nosotros en estos micrófonos con Diego Bravo, quien fuera su gerente del acueducto, y están completamente en contra por el debate ambiental que genera hacer ese Chingaza 2. Y por el otro está lo que escribió, de hecho, en una columna este fin de semana, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, diciendo que él había anunciado, siendo vicepresidente a cargo del Ministerio de Vivienda, que era fundamental hacer ese Chingaza 2 porque así se iba a garantizar el suministro de agua para los bogotanos hasta el 2050. El exgerente del acueducto, el que les entregó a ustedes, el señor Noel, nos dijo que tenía un informe desde la administración de Claudia López que les había entregado a la administración suya, diciendo que lo mejor sería construir Chingaza 2 para Bogotá.
Ustedes en su administración, entonces, para que nos lo conteste clarito, alcalde, ¿cuál es la posición frente a todas estas visiones que hay alrededor de un tema complejo? Camila, tiene dos componentes. Uno, Chingaza 2 tiene un reto legal, porque está en un parque nacional natural, y tiene un reto ambiental, por lo que implicaría hacer, digamos, una segunda fase de ese embalse en ese parque natural y en un entorno de páramo. Pero nosotros no solamente estamos teniendo en cuenta eso en el análisis, sino que además hay un componente que tal vez es aún más importante, y es que las proyecciones de precipitación en esa cuenca, que digamos surte de agua a Chingaza, son menores en los próximos 20 o 30 años que las precipitaciones del norte. Es decir, se predice una reducción en este momento de las precipitaciones en Chingaza, lo cual indicaría que ese no es el camino más correcto. ¿Por qué pueden producirse esas reducciones? Por lo que significa la deforestación en la Orinoquía y en la Amazonía. Ustedes saben que eso está conectado. Chingaza está conectado con la Amazonía y con la Orinoquía, básicamente. Entonces, las precipitaciones en Chingaza dependen también de lo que ocurre en la Orinoquía. Entonces, en términos de proyección hídrica, es decir, de precipitación, tiene más sentido el agregado norte. Entonces, nosotros queremos tomar esa decisión con base en evidencia. Y la evidencia nos apunta a que las precipitaciones van a aumentar en el agregado norte, y por eso creemos que es mucho más eficiente hacer inversiones y apostarle a la capacidad de Tibitoc, a conectar Tibitoc con Tominé, y hacer inversiones en toda la cuenca media y alta del río Bogotá, para que ese sea el principal, digamos, vehículo o principal origen del agua que vamos a consumir en Bogotá. De esa forma vamos a reducir. Yo no digo que eliminemos Chingaza, no, pero creemos que hay que aumentar lo que traemos del agregado norte, donde hay una mayor proyección a futuro. Esa es la visión que tenemos en este momento en los análisis que hemos hecho con el Secretaría de Ambiente, con el acueducto también. Creemos que es el camino correcto, es el agregado norte. A ver, entonces, si le entiendo bien, hacer Chingaza 2 sería hacer una inversión enorme que eventualmente se convertiría en un elefante blanco, porque las condiciones ambientales que tenemos no nos dan para tener ese eventual embalse lleno. Y entonces nos quedamos solo con Chingaza 1 y lo otro que usted acaba de mencionar. En ese sentido, y ya que hoy se presenta, usted radica su propuesta de plan de desarrollo, ¿qué es lo que puntualmente usted está proponiendo en materia de abastecimiento de agua en Bogotá? ¿Y eso para cuánto tiempo soluciona el problema? Bueno, a ver, Claudia, yo no digo que necesariamente sea un elefante blanco una segunda fase de Chingaza 2, pero sí tendría, tal vez, ya no entrando en la discusión legal, ni siquiera ambiental, sino solamente en términos de eficiencia de la inversión versus lo que eso le va a retornar a Bogotá en términos de garantía de abastecimiento de agua, menos eficiente que lo que puede ser el agregado norte por cuenta de la proyección de precipitaciones. Entonces, por eso para nosotros el camino es el agregado norte. En el plan de desarrollo hemos incluido una serie por una parte vamos a terminar los esfuerzos que tienen que ver con Tibitoc, que es la planta de tratamiento que trata el agua que viene del agregado norte, el esfuerzo para que la empresa de acueducto sea propietaria de Tominé, y una inversión en toda la cuenca que vamos a coordinar con la CAR, obviamente con los municipios y con el departamento. Inversión en toda la cuenca media y alta del río Bogotá. Para nosotros ese es el camino. Ahí hay diferentes proyectos. Hay un proyecto que vamos a trabajar ojalá con el Fondo del Agua. Vamos a hacer un esfuerzo con diferentes actores nacionales e internacionales, teniendo en cuenta que para nosotros el futuro está ahí, y eso está contemplado en nuestro plan de desarrollo como el eje de lo que será el abastecimiento de agua a futuro para Bogotá, el agregado norte. Alcalde, en esta emergencia hemos aprendido muy bien pues lo hermanados que están el tema de la luz y el agua, por la dependencia que tenemos de los embalses y de las hidroeléctricas para generar la energía, y también han salido pues varias previsiones no muy positivas sobre el futuro de la oferta para la ciudad de energía. Ha salido pues Juan Ricardo Ortega, han salido varios gremios diciendo que si la ciudad sigue creciendo, como que es bueno que crezca, pero no se aumenta la oferta de energía, no se solucionan los problemas de transmisión, pues Bogotá se puede apagar en 3-4 años. ¿Qué datos tiene usted sobre eso? ¿Qué planes tiene para eso? ¿Y cuál va a ser su empeño como alcalde para que pues esos augurios cambien en el mediano plazo? Bueno, Sebastián, ¿nosotros qué encontramos? Bogotá tiene una capacidad, Bogotá, Cundinamarca y Meta, que están conectados, tienen una capacidad instalada que puede estar alrededor de los 3.500 megavatios. Y la demanda en este momento está un poco por encima de 3.000. Es decir, ahorita podemos satisfacer la demanda que hay, sin embargo lo estamos haciendo, por ejemplo, con Termosipa,
con termoeléctricas que tienen un impacto ambiental muy complejo por una parte y además que tienen riesgos en términos de su confiabilidad porque tienen sus años. Por ejemplo, el caso de Termosita tiene ya sus años y es una termoeléctrica que no deberíamos estar utilizando como la estamos utilizando en este momento. Entonces, por eso nosotros creemos que y la proyección que hay de demanda de energía nos lleva a que si no logramos destrabar los proyectos de transmisión que traerían energía a Bogotá y a la región de otras regiones del país en el curso de los próximos, destrabarlos en los próximos meses, en los próximos 6 meses, vamos a tener problemas graves de abastecimiento de energía en el 2026 y en el 2027. Por eso lo que nosotros proyectamos es sentarnos, y ya tuve una reunión con el ministro de Minas, obviamente con Enel, con el Grupo Energía, con todos los actores, para ver cómo destrabamos. Aquí hay discusiones que tienen que ver con licencias ambientales, que están en la ANLA, discusiones con comunidades, en los corredores por donde se construirá o se proyecta construir estas redes de transmisión, y estamos como administración listos a sentarnos con todos los actores para poder definir el camino que nos permita reducir al máximo el impacto ambiental que tiene la construcción de estas y la instalación de estas redes, pero garantizar que la ciudad puede proveerse de energía más allá del año 2026, porque hoy, si no hacemos esto, si no destrabamos esos proyectos, ya vamos a llegar a un momento donde la capacidad instalada que tenemos en la región no va a ser suficiente para satisfacer la demanda y requeriremos de más energía. Y en ese sentido, pues necesitamos poder conectarnos con el resto de la red. Ustedes saben que el sistema energético en Colombia pues es obviamente interconectado, y ahí hay un esfuerzo que nos permitiría, si terminamos esas redes, conectarnos con el resto de las generadoras de energía del país. Alcalde, ¿y cómo están sus relaciones con el gobierno nacional y principalmente la ministra Susana Muhammad en ese sentido? Porque usted compartió en el Consejo de Bogotá con la ministra Muhammad y sabe perfectamente que ella es una de las que ha venido defendiendo a las comunidades de esas zonas que se han quejado para que no les construyan esas torres de energía para la interconexión que se necesita para el suministro de energía en Bogotá. De hecho, nosotros estuvimos hablando en estos micrófonos con ella y ella pues sigue planteando que Bogotá no puede ir por encima de esas comunidades y que tenemos que repensar esa lógica entre la ciudad y el campo. Y acá es fundamental lo que vaya a decir ahora la que es ministra del Medio Ambiente, Susana Muhammad. ¿Cómo ha estado su negociación con ella, sus conversaciones con ella en ese sentido? Camila, yo sobre este tema no he hablado con ella todavía, he hablado con el ministro de Minas hasta ahora. Y el ministro está comprometido a buscar fórmulas de diálogo entre todos los actores. Y yo creo que es válido, digamos, totalmente válido que se dé esa discusión, y es totalmente válido que las comunidades tengan la posibilidad de expresarse, pero también tenemos que llegar a acuerdos que sean viables en términos de la necesidad de satisfacer. Digamos, no podemos hablar de una transición energética donde le apostamos por ejemplo, a reducir lo que consumimos gradualmente en términos de combustibles fósiles, de gas, pero no permitimos que la ciudad pueda abastecerse de energía eléctrica. Eso no tiene, digamos, coherencia. Tenemos que trabajar, obviamente, en respetar esas comunidades, en concertar con ellas, pero también garantizar que la apuesta principal de nuestro país y de este gobierno nacional, además, que es la transición energética hacia la energía eléctrica, la podemos concretar. ¿Y eso cómo se concreta? Teniendo también esas redes de transmisión de la energía eléctrica, por ejemplo, que se va a generar en La Guajira. Para citar un ejemplo, el proyecto Colectora, que se está construyendo y que Enlaza tiene un liderazgo ahí, el Grupo Energía de Bogotá. Es fundamental poder traer esa energía al resto del sistema y poderla traer parcialmente también a Bogotá. Para eso necesitamos redes de transmisión. Entonces no sirve de nada generar una cantidad de energía en La Guajira, como es la proyección, y creemos que se puede hacer con energías renovables, pero no podemos traerla a Bogotá. Entonces, ¿cuál sería el sentido de eso? Bogotá va a tener metro, que necesitará la energía, una línea que será terminada en nuestro gobierno, pero vendrán más líneas. Estamos con la flota eléctrica más grande en términos de transporte público de Latinoamérica o del mundo, después de Santiago de Chile y de China. Tenemos 1.485 buses eléctricos, queremos seguir avanzando en eso, pero eso requiere también energía eléctrica, y la que podamos generar aquí, bienvenida, y vamos a trabajar en ese sentido, pero no será seguramente suficiente y tendremos que traer energía eléctrica, y para eso necesitamos también esas redes. Alcalde, yo sé que usted se va a presentar su plan de desarrollo al Consejo de Bogotá y por eso yo le agradezco que esté en estos micrófonos antes precisamente de que vaya y se encuentre con los concejales. Sin embargo, frente a esto que estamos hablando, incluso del plan de desarrollo, me parece importante saber cómo están sus relaciones con el gobierno nacional, porque usted ha tomado un estilo de no generar peleas públicas con nadie y eso se lo ha valorado mucha gente. Sin embargo, pues se tienen que llegar a acuerdos con el gobierno porque pues la alcaldía y el ejecutivo
Ejecutivo también trabajan de la mano. Y hoy hubo un trino bastante largo del presidente Gustavo Petro haciendo una crítica enorme a la decisión que tomó Soacha de entrar dentro del área metropolitana, diciendo que Soacha le había entregado a Bogotá la decisión sobre su suelo y que se perdía total autonomía de los territorios y que aquí lo que iba a pasar en Soacha era una urbanización desmedida como la que se vive en la sabana de Bogotá, que es la que él considera es el responsable o es la responsable de la crisis del agua que estamos teniendo en estos momentos en la ciudad. ¿Cómo está su relación con el gobierno nacional y su capacidad de diálogo con ellos? Y por eso le preguntaba por Susana Muhammad, porque usted sabe que ella es muy importante y una de las más cercanas al presidente Gustavo Petro. A ver, Camila, la relación nuestra ha sido respetuosa, digamos, yo creo que constructiva y nos ha permitido avanzar en algunos frentes. Hemos tenido diferencias, ustedes lo saben, por ejemplo, el caso de el Metro Bogotá, donde yo he manifestado que el proyecto Metro hay que continuarlo como va y hay que terminarlo. Y yo creo que en el marco de ese diálogo, donde nos hemos podido poner de acuerdo en algunos temas, es que tenemos que actuar y es la responsabilidad mía. Yo tengo un mandato en Bogotá y tengo que defender los intereses de esta ciudad. Tengo que lograr que la nación invierta también en proyectos de esta ciudad. Es una apuesta principal que tiene que ver, por ejemplo, y lo hemos logrado, por ejemplo, el ministro de las TIC hace unas semanas anunció una inversión grande en formación para jóvenes en Bogotá, muy importante, y estamos trabajando con los diferentes actores, con los diferentes ministros. Por ejemplo, el ministro Velasco me ha anunciado una inversión grande en seguridad en Bogotá, que seguramente presentaremos la semana entrante. Entonces, hemos venido trabajando. En algunos casos nos ponemos de acuerdo, en otros no, y mi interés siempre es defender los intereses de Bogotá. En este caso, yo creo que es positiva la entrada de Soacha a la región metropolitana, digamos, hacer un mecanismo de integración de Bogotá con la región y que no esté Soacha no tiene ningún sentido, tiene que estar Soacha. Y esto tiene que servir no para llegarle a imponer a Soacha una visión de Bogotá, no para decirle no es un municipio núcleo, a diferencia de las áreas metropolitanas donde hay un municipio núcleo, como ocurre en el Valle de Aburrá o en el área metropolitana de Bucaramanga u otras. Aquí no ocurre eso, Bogotá no es municipio núcleo, es una diferencia, hay un respeto también por los municipios y su autonomía. Sí debe haber una coordinación, ¿a qué le va a apostar la región? ¿Cómo vamos como región a organizarnos? ¿Cómo vamos a planearnos como región? Y eso pasa, por ejemplo, por el sistema de transporte público. La proyección nuestra, y esperamos poder aterrizar eso concretamente rápido, es que la tercera línea del metro, que no podremos contratarla seguramente nosotros por términos de recursos, pero la tercera línea de metro la dejemos lista para contratar y que arranque en Soacha y conecte a Soacha con Bogotá. Eso es importantísimo y eso se hace también en el marco de la discusión que hemos dado en la región metropolitana entre la gobernación, Soacha y Bogotá. Alcalde, ya que Camila le ha planteado esto de las diferencias que hay entre la administración de Bogotá y el gobierno nacional, quiero traerle otro de los puntos que históricamente ha sido de discusión, o históricamente no, desde que Gustavo Petro es presidente, que es el manejo del San Juan de Dios. El año pasado, antes de que cambiara el gobierno, pues el presidente incluso hizo una acción administrativa para que la nación le comprara al distrito el San Juan de Dios, algo que pues sabemos no era tanto del gusto de la anterior administración. En este caso, ¿ustedes sí lo quieren vender y en qué va eso? A ver, Claudia, yo tuve una conversación con el ministro de Salud y también breve con el presidente sobre este tema. Nosotros, pues hay un artículo en el plan de desarrollo que busca que la nación adquiera el San Juan de Dios. Nosotros en Bogotá, en esta administración, no tenemos problema con eso, pero creemos que hay que concertarlo, porque ustedes saben que en el San Juan de Dios, en el marco del San Juan de Dios, hay un contrato en este momento vigente que tiene además una discusión legal, un pleito, hay que decirlo, y tenemos que resolverlo también. O sea, necesitamos es ponernos de acuerdo con la nación para que la decisión eventualmente de adquirirlo tenga también en el camino la solución de esa problemática que hoy hay legal con el contratista que existe. Entonces no tenemos problema, estamos listos a dialogar con el gobierno para buscar la mejor fórmula que permita que se resuelva el pleito y que la nación pueda adquirir el predio y digamos los inmuebles para desarrollar el proyecto que tiene contemplado hoy el presidente de la República. ¿Le va a vender el San Juan de Dios a la nación? Sí, pero necesitamos destrabar el tema. Repito, como les menciono, ahí hay un pleito jurídico en este momento por un contrato que se firmó y hay una discusión y estamos revisando cómo resolverlo, obviamente defendiendo los intereses de la ciudad, y creemos que ese paso para que Bogotá le venda a la nación el San Juan de Dios tiene que pasar también por la solución de esa problemática legal que hay. Es decir, tenemos que resolver el pleito legal que hay para poder dar el paso.
Pues alcalde Carlos Fernando Galán, no le quito más tiempo, es la primera vez que hablamos desde que usted está electo, a pesar de que pues lo hemos visto en muchos medios de comunicación y por eso teníamos tantas preguntas, pero seguro lo vamos a volver a tener aquí en otra oportunidad. Mucha suerte en la radicación del plan de desarrollo para la ciudad ahí en el Consejo. Así será. Muchas gracias, Camila, y a todo el equipo de Mañanas Blue. Un saludo muy especial, son las 10.